En este video vamos a ver cómo dar acabados a nuestras piezas. El tipo de acabado que vamos a dar a nuestras piezas va a depender qué tan húmedas o secas estén. Esta pieza ya se encuentra seca. Va a cambiar su color, se va a ver un poco más blanca. Es importante que no la tomemos por el asa en caso de que hayamos hecho una taza, porque se encuentra sumamente frágil en este punto la pieza. Todas las piezas que estén en este estado seco son más frágiles a la hora de estarlas manipulando, hay que hacerlo con cuidado. Si ponemos un plástico sobre nuestra pieza, va a secar de forma más lenta y va a guardar más humedad. Todavía va a mantener el mismo tono de la pasta. Aquí podemos ver la diferencia entre un color y otro. Para la pieza que es un poco más húmeda vamos a usar la cegueta o el cuchillo con dientes. La cegueta la puedes conseguir en alguna ferretería. Recomendamos trabajar sobre un periódico para facilitar la limpieza cuando terminemos. La técnica de la cegueta es ideal para quitar peso a nuestras piezas que sean muy gruesas y muy pesadas. Vamos a colocar con una mano dentro de nuestra pieza y con la otra vamos a tomar la cegueta y vamos como a jalar la pasta, tratándola de quitar de la pieza. Este movimiento lo vamos a hacer en forma de X. Hay que hacerlo de manera firme y ejercer cierta presión en la pieza, pero no demasiada, porque hay que tomar en cuenta que siguen en un estado frágil nuestras piezas. Es importante que lo hagamos de esta forma en X, porque si lo realizamos en una sola dirección, el desgaste no va a ser uniforme. Vamos a dar este tipo de acabado alrededor de toda la pieza. Y vamos a parar cuando ya tengamos un grosor que nos agrade y que la pieza no sea tan pesada. Hay que estar verificando constantemente el grosor de la pieza para que no nos vaya a quedar demasiado delgada. En caso que tengamos algún grabado que es bastante profundo, vamos a pasar la cegueta de la misma forma, pero de una manera más suave, para no llevarnos el grabado. Si casi toda la pieza está grabada por fuera, mejor vamos a dar los acabados por dentro. De la misma forma vamos a hacerlo en X con la cegueta. Vamos a desgastar las paredes internas. Es importante recordar que tiene que quedar todas las paredes del mismo grosor de nuestra pieza para tener un secado uniforme. Si tenemos relieves en nuestra pieza, ahí no vamos a pasar la cegueta. Esa, si queremos darle acabados, cuando la pieza se encuentre seca, podemos pasarle la lija. Vamos a dar los acabados alrededor de... Al terminar de pasar la cegueta por toda la pieza, tenemos dos opciones. Una de ellas es esperar a que nuestra pieza se encuentre seca y podemos pasarle luego la lija y luego pasaríamos la esponja. La otra opción es no pasar la lija y al terminar de desgastar con la cegueta podemos pasar la esponja sobre la pieza. Para las piezas que se encuentran secas vamos a dar los acabados con la lija. Si no está muy seca la pieza, al pasar la lija vamos a sentir como que se atora. Vamos a tomar nuestra lija más gruesa, que es la de color café, y vamos a comenzar lijando la pieza.
En caso de ser una pieza muy delgada, solo vamos a tomar la lija más delgada, que es la negra. Vamos a ejercer muy poca presión al lijar, porque hay que recordar que en este momento las piezas son muy frágiles. Vamos a lijar toda la pieza con mucho cuidado para no lastimarla. Vamos a lijar todas las partes y marcas que no nos agraden o que no querramos tener en nuestra pieza. Va a depender qué tanto lijamos de cómo queramos que se vea nuestra pieza al final. Si queremos que queden algunas marcas, podemos dejarlas. Si queremos eliminarlas con la lija, podemos hacerlo también. Al lijar el barte de la asa hay que hacerlo con mucho cuidado porque se encuentra en una etapa muy frágil y corremos el riesgo de lastimarla si lo realizamos con mucha fuerza. Vamos a lijar toda nuestra pieza. Es importante que vayamos checando el grosor de nuestra pieza durante todo el proceso de lijado. Si tenemos una pieza con un grabado que no es muy profundo, vamos a evitar lijar esa parte y mejor vamos a enfocarnos al lijar por dentro. Si alguna de nuestras piezas va a tener contacto con la boca, recomendamos redondear esa parte porque cuando se tiene contacto con la boca es más cómodo si está redondeada. Para redondearla, vamos a doblar nuestra lija y vamos a pasar por la boca de la pieza. También vamos a lijar por dentro nuestra pieza. Recordemos no dejarla demasiado delgada porque corre más riesgo de fisurarse si se encuentra muy delgada. Hay que continuar sintiendo constantemente el grosor de nuestra pieza para que todas las paredes sean uniformes y tengan un mejor secado. Vamos a poner nuestra pieza en una superficie plana y vamos a sentir qué tanto se tambalea. Vamos a tomar nuestra lija café, vamos a colocarla en una superficie plana y vamos a sostenerla. Y con la otra mano vamos a agarrar la pieza y vamos a estar lijando en ochos. Es importante hacerlo en ochos para que de esta forma el desgaste sea uniforme. Cuando sintamos que está estable, podemos hacer la prueba de nuevo. En caso que tengamos alguna pieza que el agregado llegue hasta abajo, hay que tener cuidado que cuando estemos lijando no lleguemos a esa parte, porque corre el riesgo que la empecemos a lijar y cambie la forma o que peor aún pueda generarse una fisura. Luego vamos a tomar nuestra lija delgada, la negrita, y vamos a comenzar a pasarla en forma de círculo sobre nuestra pieza. Con esto vamos a eliminar las marcas que dejó la lija anterior, la gruesa. Vamos a pasarla por toda nuestra pieza. Hay que recordar que la pieza se encuentra en un nivel muy frágil y hay que manipularla de forma cuidadosa. De la misma forma, con la lija delgada vamos a pasar en ochos la pieza. Una vez que sintamos que nuestra base está estable, podemos pasar a la parte del esponjeado de nuestra pieza.
En esta pieza, de igual forma, vamos a tomar nuestra lija café gruesa y vamos a lijar con cuidado nuestra pieza. Todas las marcas que no nos agraden o que no queramos en la pieza, las vamos a lijar. Hay que recordar hacerlo con cuidado, ya que la pieza se encuentra en un estado frágil al estar seca. Es importante que vayamos verificando el grosor de nuestra pieza. Recomendamos no dejar los bordes muy delgados porque corren riesgo de fisurarse. Para lijar la base vamos a tomarla en nuestra palma de la mano y vamos a tomar la lija gruesa. Recomendamos ponerla con mucho cuidado en la mano. Evitamos ponerla sobre una superficie dura porque al lijar pueden lastimarse las paredes de nuestra pieza. Si tenemos una esponja que sea grande para que pueda entrar nuestra pieza o alguna almohada que no usemos porque va a soltar mucho polvo, podemos poner sobre eso la pieza y lijar sobre eso, pero si no, podemos usar las manos. Hay que lijar de manera cuidadosa para que sea uniforme la base. Al terminar de lijar toda la pieza, vamos a pasar a la lija más delgada, la negra. De la misma forma que pasamos la lija gruesa, vamos a pasar la lija delgada por toda la pieza. Es importante hacerlo con cuidado porque la pieza se encuentra frágil en este estado. Y no olvidemos ir checando el grosor de nuestra pieza para que sea uniforme. Vamos a tomar nuestra esponja y vamos a mojarla. Una vez que la mojemos vamos a exprimirla muy bien porque solo queremos que quede un poco húmeda. No queremos que quede demasiado húmeda porque no queremos humedecer demasiado las piezas. Para la pieza que está ligeramente húmeda tenemos dos opciones. Podemos dejarla secar, lijarla y luego pasarle la esponja. O como vamos a hacer ahorita, vamos a quitar las marcas de la cegueta con la esponja. Vamos a pasar la esponja con cuidado sobre la pieza y al irla pasando vamos a ver cómo se van eliminando las marcas de la cegueta. Hay que recordar hacerlo con cuidado porque la pieza se encuentra frágil todavía. Es importante que quede muy bien exprimida nuestra esponja para no agregar más humedad a nuestra pieza. Vamos a pasar la esponja por toda la pieza, eliminando todas las marcas que no nos agrade tener en nuestra pieza. Si hay algún espacio que sea complicado acceder con la esponja, podemos cortar un pedacito de la esponja y utilizarlo para pasar por esas partes más pequeñas. Si quisiéramos redondear el borde de nuestra pieza, con la esponja podemos hacerlo. Vamos a pasarla alrededor de todo el borde de la pieza, similar a como hicimos con la lija para redondearlo. Para limpiar la esponja podemos volver a mojar y exprimirla muy bien. Recordemos que tiene que estar muy poco húmeda para irla pasando por la pieza y no agregar humedad extra. Cuando terminemos la dejamos en un periódico. Con las piezas que se encuentran secas vamos a pasar la esponja para eliminar las marcas de la lija, pero también nos sirve para quitar el polvo que quedó de la lijada. Vamos a exprimir muy bien para no agregar humedad, sobre todo a estas piezas que ya se encuentran secas. Vamos a pasarla con mucho cuidado por nuestra pieza, más que nada quitando el polvo. Recordemos que las piezas se encuentran frágiles.
Es normal que cambie un poco el tono de nuestra pasta porque se está humedeciendo un poco, pero tampoco queremos dejar un charco en medio de ella porque eso puede afectar y generar alguna fisura a futuro. Pasamos la esponja ligeramente húmeda por toda la pieza. En el borde de la taza volvemos a pasar redondeando como hicimos con la lija, y para el asa vamos a quitar solamente el polvo, con mucho cuidado. Cuando terminemos de pasar toda la esponja por la pieza, vamos a dejarla secando en un periódico. Mojamos nuestra esponja y exprimimos muy bien para que solo quede ligeramente húmeda y vamos a pasarla sobre la pieza de nuevo. Recordemos hacerlo con mucho cuidado, sobre todo porque las piezas se encuentran muy frágiles cuando están secas. Si tenemos alguna pieza que es muy delgada, tratemos de no humedecer demasiado la esponja y solo quitemos el polvo. Al terminar vamos a dejar secando nuestras piezas sobre un periódico. Recomendamos que las piezas se queden secando en un periódico porque es más fácil moverlas de un lugar a otro en caso que lo necesitemos. Recordemos que la pasta después de las 2 quemas pueden coger entre un 11 y 12%.